Es hora de debatir, de analizar, de opinar, de entender los temas del día aquí en La Mesa Ancha, uno de los espacios preferidos por nuestros televidentes a esta hora. Y hoy tenemos un analista invitado de lujo que por primera vez acepta esta invitación. Además, Luis Fernando Mejía, él es el exdirector de FEDesarrollo, pero hoy en día es CEO del Lumen Economic Intelligence. Luis Fernando, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Maritza. Primera vez presencial, pero virtual he estado muchas veces no, con ustedes. Virtual, se ha conectado siempre, yo sé, siempre hay dispuesto para entender muchos temas económicos. Antes de presentar a Julio, yo sí, mucha gente se pregunta, Luis Fernando Mejía renunció en plena época electoral y no va a ser ni candidato ni se va para ninguna campaña. No, para nada, Maritza. Muy contento de arrancar esta nueva etapa como fundador y presidente de mi propia firma de consultoría económica. Bueno, en todo caso está disponible por si alguien lo llama para conformar el próximo gabinete. Y Julio también, buenos días. Hola Maritza, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido Luis Fernando. Gracias, Julio. Miren, por supuesto, aprovechando que hoy tenemos dos personas que saben mucho sobre temas económicos, vamos a hablar sobre temas económicos. El primero, el que es quizás noticia en la región, y es esa guerra de aranceles que se desató entre Colombia y Ecuador. Ya lo hemos tratado aquí en La Mesa Ancha, pero en las últimas horas se concretó esa suspensión de venta de energía a Ecuador. Dice Ecuador que eso no le afecta. ¿Es así, Luis Fernando? No, Maritza, sí afecta, por supuesto, a Ecuador. Los estimativos es que más o menos entre el 8 y el 10% de la demanda total de energía proviene de las exportaciones que hace Colombia. Así que recordemos, además, Ecuador tuvo en momentos del año anterior y el año tras anterior problemas de racionamiento. Pero así también estaban como con o digamos, como en la región estaba como esa amenaza del fenómeno de la niña, del niño, mucho calor, no sé qué, entonces... Sí, no, realmente no es una buena noticia para Ecuador, por supuesto tampoco para Colombia, porque Colombia no tiene posibilidad de reexportar ese otro mercado, eso requiere interconexión y solamente hoy en día está con Ecuador. Así que es una mala noticia para los dos países, pero entiendo la respuesta, por supuesto, del gobierno, que trata también de ponerle presión a Ecuador para desmontar esa medida del anuncio de aranceles del 30%. Julio, sobre este tema. En las guerras comerciales usualmente pierden ambos. A veces se cree que el que pierde solamente es el que exporta o el vendedor, pero en realidad el que compra también se ve perjudicado. Es decir, los consumidores ecuatorianos de azúcar, de café, de los diferentes productos, sí, muy concentrado, por cierto, en el Valle del Cauca. La industria vallecaucana es fuerte exportador hacia Ecuador. Pues los consumidores de esos productos también van a perder porque les va a tocar pagar más por los mismos productos. Entonces es una situación en donde salen perdiendo, es una guerra en la que todos son perdedores. Y yo insisto en que el presidente Noboa de Ecuador se le metió el espíritu de Donald Trump y tomó una decisión sin tener la armada más poderosa del mundo detrás, sin tener la posición económica ni geopolítica, sino que es Ecuador. Es un país comparable con nosotros, que este tipo de guerras comerciales no tienen ningún sentido ni desde lo político y menos desde lo económico. A mí me cuesta también mucho entender o creer que una persona como Daniel Noboa, que pues por algo es presidente de Ecuador, haya tomado este tipo de decisiones sin medir los riesgos, lo que esto realmente significaba. No, sí los ha medido, por supuesto. Lo que pasa es que creo que detrás de esto hay una decisión política, naturalmente. Estamos hablando de un gobierno de derecha, el de Ecuador, con un gobierno de izquierda, el de Colombia, en donde no hay ningún tipo de alineación ideológica. Sí. Ha habido también intervenciones públicas del presidente Petro sobre la política en Ecuador y seguramente esto ha molestado al gobierno. Así que se toma una decisión económica con un trasfondo político, pero como bien lo decía Julio, en donde todas las personas, los ecuatorianos y los colombianos, van a salir perjudicados. Por eso, la salida para esto tiene que ser diplomática, diálogo para poder evitar que esto tenga consecuencias negativas. Tan política y tan ideológica es esta guerra económica que ayer, aunque inicialmente el Ministerio de Minas había dicho que la decisión de suspender la venta a Ecuador de energía era por un tema de variabilidad climática, ya ayer el ministro salió a decir es que tenemos que respetar la dignidad de nuestro país, y el presidente Gustavo Petro incluso terminó respondiendo por allá que Noboa lo había invitado a su casa, pero que no sabía ni siquiera para qué. Julio, ahora pero sí. Tampoco podemos, digamos, caer en poner al gobierno de Colombia como una víctima o como alguien que no ha actuado en esta situación. No nos olvidemos que el presidente Petro insistentemente, no recientemente, desde hace muchos meses, viene argumentando que en Ecuador no hay una democracia sólida, que las elecciones en Ecuador fueron un fraude, que tienen presos políticos
¿no? El caso de Jorge Glass, el ex vicepresidente ecuatoriano que está en la cárcel por un caso de corrupción relacionado con la empresa brasileña Odebrecht. Dice Petro que es un preso político e insiste en que lo suelten. A ver, eso es una... Que los suelten, y que aquí en Colombia le daban refugio, ¿no? Eso es un desafío diplomático. Entonces, si alguien hizo una primera movida, sin justificar lo que hizo Noboa, porque igual me parece una torpeza, pero de todas maneras aquí hay unos antecedentes que hablan pues, de la muy pobre gestión diplomática de este gobierno, que no solamente nos está causando problemas con Estados Unidos, sino ahora también con los vecinos. Sí, y hay un elemento que también está sobre la mesa que quizás se nos estaba olvidando, y es que a principios de este año la noticia también es que 9 integrantes de la Fuerza Pública de Ecuador murieron en medio de operativos y, digamos, enfrentándose a los comandos de frontera, que son disidencias de las FARC, en ese límite que hay entre Colombia y Ecuador. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema económico, y creo que es una entrevista muy noticiosa que trae hoy el diario La República con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien anuncia allí que van a prorrogar la emergencia económica. Y yo quiero aquí tener en cuenta 3 puntos muy importantes en medio de estas declaraciones. Lo primero es que él dice así, y se los voy a leer literal: sí estamos trabajando en la prórroga de la emergencia económica. Una emergencia económica que en este momento está en discusión en la Corte Constitucional, y por eso le preguntan, ¿y qué pasa si la Corte lo tumba? Pues pilas, porque el ministro está poniendo sobre la mesa que más adelante podría entonces caer el gobierno en un default, el Estado colombiano en un default, que es esto de no pagar las deudas o, digamos, la deuda externa. Y lo último que me parece que también es muy noticioso y muy polémico, que dice el ministro de Hacienda en esta entrevista, es que él dice que, o anuncia casi, que podría poner más impuestos al patrimonio de personas jurídicas. Luis Fernando, sobre estos 3 temas que me parece que son noticiosos, muy polémicos, en medio de lo que está pasando en nuestro país, que estamos en una emergencia económica. Así es, Maritza. Primero, no hay ninguna justificación para que el gobierno haya decretado una emergencia económica. ¿Qué requiere la Constitución y la ley? Que haya un hecho sobreviniente, es decir, inesperado, que ponga en riesgo la estabilidad económica o social del país y que justifique entonces de esa manera que el gobierno pueda emitir decretos con fuerza de ley. ¿Qué está haciendo el gobierno en este momento? Y ya lo hizo. Sacó una serie de decretos en donde hay nuevos impuestos para los colombianos. Y eso rompe con el principio fundamental republicano de que no hay tributación sin representación. El Congreso, en su debate democrático, decidió no aprobar la ley de financiamiento que planteaba el gobierno nacional, y el gobierno dice, entonces me voy para una emergencia económica. Entonces, importante la revisión que va a hacer la Corte Constitucional, lo dije yo cuando estuve en Fedesarrollo, lo anticipé, no hay ninguna justificación. Ahora bien, el gobierno habla de extender la declaratoria de emergencia, eso también es una mala idea. Primero porque le da posibilidad al gobierno de otra vez inventarse nuevos impuestos, ahí lo habla el ministro Ávila, de un impuesto a la riqueza de las empresas. Eso no tiene ningún sentido. Realmente dejaríamos de ser competitivos. Colombia hoy en día tiene un problema grave de competitividad desde el punto de vista de tributación empresarial. Entonces, lo único que hace esto es disminuir aún más los incentivos para que los empresarios, no solamente los grandes, sino los pequeños y medianos, puedan invertir, disminuye la tasa de inversión y afecta el crecimiento económico. Así que mala idea lo que ha planteado el ministro de Hacienda. Julio. Tiene un gigantesco desafío la Corte Constitucional y, digamos, dirime uno de los grandes dilemas que vamos a tener durante este gobierno y quizás mucho tiempo, porque lo decía Luis Fernando, no es solamente un asunto, digamos, de conveniencia económica, que quizás yo siento que en eso nos hemos enfocado mucho, en los números de cuánto esto le podría costar al crecimiento económico, a las familias, el recaudo, todo ese tema fiscal que es muy importante, pero sí, más allá de eso, acá lo que nos estamos jugando es el núcleo de la democracia, porque a ver, la democracia fue el desafío a los sistemas monárquicos donde llegaba un rey y decía, hoy me levanté y quiero ponerle un impuesto adicional al trigo. Y era el rey y el rey mandaba. En una democracia no elegimos un rey durante 4 años, se supone, sino que elegimos un presidente que legisla con un Congreso. Y es el Congreso, en representación de los que van a pagar, el que decide si esos impuestos existen o no, porque si no vivimos o en una dictadura o en una democracia. Entonces, lo que se va a jugar la Corte Constitucional es eso. Más allá de todos los asuntos de conveniencia económicos, que son muy importantes, se va a jugar si en Colombia es legítimo que un presidente se invente, porque eso está a la luz del día, es evidente que no hay ninguna situación de emergencia, no hay una pandemia, no hay una guerra, no hay una situación inesperada, es consecuencia de la situación fiscal, de la propia irresponsabilidad de este gobierno. Entonces no se puede hablar de una situación inesperada, por lo tanto, pues la Corte tendrá que decidir si vivimos en una monarquía tributaria o vivimos en una democracia.
Julio, y sobre este que es como un fantasma que ha rondado ya desde hace varios meses, cuando al ministro se le pregunta que si la Corte tumba la declaratoria de emergencia económica, si el país podría caer automáticamente en un default, el ministro pues no lo confirma, pero no lo confirma categóricamente, pero tampoco lo descarta. Si es que no hay emergencia económica, si es que estamos en este default, si es que está creciendo así la deuda, Colombia, o sea, en el panorama de Colombia está un default. No, Maritza, mire, la situación fiscal, por supuesto, es delicada y eso también hay que decirlo. Colombia, después de la pandemia, ha subido su gasto público, ha subido su déficit fiscal, es decir, estamos gastando por encima de lo que le ingresa al gobierno nacional. Pero no es algo nuevo. Y mire un punto muy importante, el presupuesto de este año para el gobierno nacional supera los 520 billones de pesos. Lo que plantea recaudar el gobierno con esta declaratoria de emergencia económica es alrededor de 11 billones de pesos. No es ni siquiera el 3% del total del presupuesto. Entonces uno no puede decir que si se pone en riesgo el 3% del presupuesto, pues Colombia puede entrar en riesgo de default, es decir, de impago del servicio de la deuda pública. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Lo mismo que hizo el año pasado, recordemos. El gobierno había presentado una ley de financiamiento en el 2024 que el Congreso no aprobó y lo que hizo el gobierno fue simplemente recortar el presupuesto en el monto de esa ley de financiamiento no aprobada. Eso es lo que tiene que hacer para este año y ratifico, es menos del 3% del presupuesto. Sí, lo que busca el gobierno claramente es asustar a la Corte y a la opinión pública para presionarlos. Lo delirante de esto, Maritza, es que en diciembre hubo un incremento de 23% en el salario mínimo que agrava el problema de sostenibilidad fiscal. Es otro factor adicional, no solamente porque muchos gastos del Estado están indexados directa o indirectamente al salario mínimo, sino porque también está indexado, por ejemplo, a las pensiones y al pasivo pensional del país. Entonces, si estamos al borde de la quiebra, señor Ávila, ¿cómo es que su gobierno sale a incrementar todavía más ese problema y, por lo tanto, a empujarnos más hacia la quiebra que usted declara? Eso es muy extraño. Pues, señores, muchísimas gracias por